Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. ¿Qué vamos a hacer? Estudiar la Biblia de una manera sencilla, de una manera clara. Por eso te pido que por favor te pongas cómodo mientras comparto las diapositivas. Puedes ir por tu bebida preferida, quita cualquier distractor que puedas tener cerca de ti y por favor prepara tu corazón y tu mente para que el Espíritu Santo nos guíe en lo que nos quiere enseñar en el día de hoy. Voy entonces a poner las diapositivas. Yo creo que ya tú estás viendo la pantalla verde. Entonces, permítame un segundito, como siempre, quito los controles flotantes, bajo esto aquí y listo. Hola, ¿cómo estás? Gracias a las personas que desde hace 6 años me están acompañando en estas clases. Gracias por su constancia, por su cariño, por su fidelidad. Bienvenidos. Y si tú vienes por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Como te decía, aquí lo que hacemos es estudiar la Biblia de una manera muy sencilla. Mi nombre es Liliana Parga, mucho gusto, bienvenidos. Y hoy nos encontramos en la clase número 168. Si tú quieres ver las anteriores clases, las 167 clases anteriores, es muy fácil. Entras a YouTube, pones Liliana Parga, te vas a encontrar con un icono de flores rojas, le haces clic, por favor te suscribes y en la sección de videos vas a encontrar todas las clases en orden. Cualquier sugerencia, comentario o pregunta también la pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué vas a encontrar en estas 168 clases? Todos los libros del Nuevo Testamento y también se encuentra ya todo Génesis, Éxodo y en este momento estamos un poquito más de la mitad del libro de Levítico. Lo que hago siempre al principio es recordar los puntos claves de la clase anterior para que las personas que estuvieron conmigo recuerden qué fue lo que vimos y empaten la historia con lo que vamos a ver hoy. Y si alguien entra por primera vez, entonces ponerlos en contexto de lo que estamos estudiando. Pero te aconsejo que comiences por el principio, es decir, que en la sección de videos busques desde la clase número 1 y te vas a encontrar con Mateo. Así hasta el libro del Apocalipsis, si quieres entrar de una vez a estudiar escatología, a partir de la clase número 93. Y después si sigue el Antiguo Testamento, que es lo que estamos estudiando en el día de hoy. ¿Qué vimos la clase pasada? Vimos el inicio de la ceremonia pública de consagración y de ordenación de Aarón como sumo sacerdote, Aarón el hermano de Moisés, y de sus hijos como sacerdotes. Recuerden que Aarón tenía 4 hijos varones. Entonces, después de todas las instrucciones que Dios le ha dado a Moisés para construir el tabernáculo, todos los utensilios, las vestiduras, quienes iban a ser los sacerdotes, entonces ya entramos a la práctica de la ordenación de ellos como el sumo sacerdote y los sacerdotes. Y Dios le ordena a Moisés, en este momento Moisés es el intermediario entre Dios y la tribu de Leví para realizar todas estas ceremonias. Dios primero le dice a Moisés que debe reunir todos los elementos esenciales para la ordenación, todas las vestiduras, los utensilios y que reúna a todo el pueblo en la puerta del tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo es lo que va a ser el futuro templo de Jerusalén. ¿Por qué Dios quería que todo el pueblo estuviera reunido? Porque esto garantizaba que el liderazgo de Aarón no era un secreto, sino que era una institución legítima, validada públicamente, directamente por Dios ante toda la comunidad. Moisés, entonces, como siempre, obedeciendo 100% a Dios, presenta a Aarón y a sus 4 hijos y lo primero que hace es que los lava con agua. Y este acto, como ustedes saben, simboliza no solamente la limpieza del cuerpo física, sino también la limpieza del pecado que era necesaria antes de que Aarón y sus hijos empezaran a servirle directamente a Dios. Y es importante notar que fue Moisés el que los lava, no son ellos solitos los que se bañan ni se lavan, sino que es Moisés siendo un instrumento de Dios para lavarlos. Moisés entonces inmediatamente después
derrama el aceite sagrado, que ya sabemos que era hecho con una fórmula especial, sobre el tabernáculo, sobre el arca, la mesa de los panes, sobre el altar de bronce, y lo rocía 7 veces. Recuerden que el número 7 en la Biblia simboliza la perfección, la plenitud o la consumación divina, es decir, que todo se ha completado. Al hacer esto, al rociar todos los objetos con este aceite sagrado, los objetos comunes se vuelven santificados. Recuerden que la palabra santo significa apartado, y cuando algo se vuelve santo significa que ese objeto que antes era común y corriente ahora se aparta para Dios y entonces tiene una connotación de sagrado. Posteriormente, Moisés derrama el aceite directamente sobre la cabeza de Aarón de una manera mucho más abundante, y con este acto consagra a Aarón como la cabeza espiritual del pueblo, y lo mismo hace con... Se explica entonces el sacrificio, bueno, ustedes saben ya que hemos visto en todas estas clases que para hacer esta consagración, esta unción, se necesita un novillo y 2 carneros. Se explica entonces cómo debe ser el sacrificio del novillo y del primer carnero del holocausto, que era parte fundamental de la ceremonia de consagración de Aarón y de sus hijos como sacerdotes, así como cuando una persona termina sus estudios y se hace una ceremonia de graduación. Esto es la ceremonia de graduación de ellos como sumo sacerdote y como sacerdotes. Después se describía el ritual del segundo carnero, que se conoce como el carnero de la consagración, que es el paso final ya y el paso más profundo para instalar a Aarón y a sus hijos como los sacerdotes oficiales de Israel. Moisés entonces inmediatamente toma la sangre de este segundo carnero sacrificado y lo aplica en 3 puntos específicos del cuerpo de Aarón y de sus hijos. En el lóbulo de la oreja derecha, como símbolo de que ellos tienen que oír la voz de Dios y no irse por voz, no irse detrás de voces humanas. En el pulgar de la mano derecha, para que ellos sepan que todo lo que sus manos hacen y tocan tiene que ser santo, y sangre en el pulgar del pie derecho, para que ellos tengan en cuenta que donde los llevan sus pies tiene que ser también santo. Y veíamos cómo hoy en día nosotros los cristianos también tenemos que tener en cuenta esto, qué es lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, los sitios que nosotros visitamos. Nosotros, a ser hijos de Dios, somos también santos, es decir, que estamos apartados, somos diferentes del resto de los seres humanos que no han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Después Moisés coloca en las manos de Aarón y de sus hijos, de estos nuevos sacerdotes, una porción de grasa, la pierna derecha del animal y 3 tipos de panes sin levadura sacados de una cesta sagrada. Aarón y sus hijos entonces sostienen la cesta y la empiezan a mover hacia adelante, hacia atrás, ante el altar. Recuerden que esto se llama una ofrenda mecida. Posteriormente, Moisés toma todos los elementos de las manos de ellas y los pone en el altar, los quema en ese altar, y este es un sacrificio que se llama un aroma agradable para el Señor. Moisés rocía sobre Aarón, sobre sus hijos y sobre sus vestiduras una mezcla de aceite de la unción y de sangre del altar. Recuerden que hablábamos que en todos estos rituales hay 2 líquidos importantísimos, la sangre y el aceite, y que los 2 líquidos, todo lo que toque, cualquier cosa ordinaria que estos líquidos toque, se vuelve automáticamente sagrado. La sangre representa la redención, es decir, el perdón de los pecados, por eso era necesario que el futuro Salvador derramara sangre. Y el aceite representa al Espíritu Santo, que es la capacitación divina. Después entonces se les ordena a los sacerdotes cocinar la parte del animal que quedaba y sentarse a la mesa. Bueno, ellos no tenían mesa, sentarse y comer la carne del sacrificio y el pan de la consagración a la entrada del tabernáculo, en lo que se conoce como el patio exterior o el atrio, y que lo que no alcanzaran a comerse, pues lo deberían quemar. Los sacerdotes debían permanecer en la entrada de la tienda de reunión, en el atrio o en el patio exterior, durante 7 días completos. Recuerden, porque el número 7 es el número que representa que algo ya se ha concluido. Salir de ese lugar antes de tiempo conllevaba la pena de muerte. Y quiero que ustedes recuerden muy bien este pedacito. La ceremonia de consagración de Aarón y de sus hijos como sacerdotes llevaba 7 días. Durante los 7 días, cada día ellos tenían que hacer estos rituales que ya le explicamos.
sacrificar un novillo y dos carneros con todo el ritualismo que hemos dicho, y durante 7 días, y no podían salir del tabernáculo antes de los 7 días porque era considerado pena de muerte. El octavo día, cuando ya se ha terminado todo el ritual de los 7 días, los sacerdotes finalmente se presentan ante el pueblo, listos para ejercer su labor, y Moisés convoca a los líderes del pueblo, es decir, a los líderes de las 12 tribus de Israel, para que sean testigos de este inicio formal. Toda esta ceremonia que se ha hecho durante 7 días es para el perdón de los pecados y consagración de los sacerdotes. Ya en el octavo día, ya ellos están ungidos de tal manera que ya ellos pueden ser intermediarios entre Dios y el pueblo para empezar a hacer las ceremonias para el perdón de la nación, de los gobernantes y de cada uno de los judíos. Entonces es algo muy, muy importante. Y el orden en que se presentan los sacrificios no es casualidad. Acuérdense en que todo es una orden de Dios, porque mire, primero viene el perdón, que es lo más importante para poder que haya armonía entre la relación de Dios y de los seres humanos. Tiene que haber arrepentimiento y perdón de pecados, que es con la ofrenda en el altar por el pecado. Luego, la entrega total, que es el holocausto. Después viene la ofrenda de gratitud, que es la del cereal. Y por último, la de la comunión, la ofrenda de paz, cuando ellos se sientan a comer. Muestra que el ser humano no puede tener comunión con Dios si primero no resuelve el problema de su pecado. Y eso se aplica hoy en día, que para nosotros ir ante Dios, pues lo primero que tenemos que hacer antes de pasarle la lista del mercado es arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios para que haya una reconciliación y armonía en la relación. Y el texto enfatiza varias veces que todo se hizo conforme a la ordenanza o como Moisés había mandado. Recuerden que Dios le da la orden a Moisés, Moisés le da la orden a Aarón y a sus hijos y ellos al pueblo. Entonces, eso lo recalcan mucho, que Moisés fue muy obediente a hacer exactamente como Dios le había mandado, y también quiero que tengan en cuenta esto para la historia que vamos a ver el día de hoy. La adoración a Dios no se basa en la creatividad humana o en el capricho personal, sino en alienarse fielmente con la voluntad del Creador. Vamos a ver que todo esto que Dios pide, todo este ritual que a veces parece tan complicado y que no entendemos y como tan innecesario, todo tiene un porqué, porque Dios no hace nada por capricho. Pero una de las cosas por las que Dios ordena todo esto es también para medir y para poner a prueba la obediencia del ser humano. Aarón y sus hijos actúan como el puente entre el Dios Santo y un pueblo imperfecto. Por eso su correcto servicio era indispensable para asegurar el bienestar de toda la nación. Aquí lo que se está midiendo es obediencia. Aarón, tras determinar de ofrecer los sacrificios exigidos por sus propios pecados y los del pueblo, alza sus manos para bendecir a toda la congregación. Moisés y Aarón entran juntos en la tienda de reunión. Recuerden que aquí le dicen al lugar santo tienda de reunión. Moisés, quien lideraba la transición, introduce formalmente a Aarón en el lugar sagrado. Entonces, por primera vez, Aarón, ya consagrado como sumo sacerdote, entra al lugar santo. Y al salir vuelven a bendecir al pueblo, y es en ese momento cuando ocurre un gran milagro sobrenatural, porque la gloria de Jehová se aparece a toda la nación, validando visiblemente su presencia entre ellos. Recuerden que sale fuego desde el cielo, que es la presencia del Señor, y consume instantáneamente el holocausto que estaba sobre el altar. El altar estaba preparado con todos los materiales, la leña y todo eso, y el primer fosforito para prender ese fuego y hacer ese primer sacrificio no lo prende Aarón ni ningún humano, sino directamente el fuego cae del cielo. La respuesta del pueblo ante este asombro combina gozo de saber que la presencia de Dios verdaderamente está ahí, y también temor reverente. Gritan de alegría y se postran rostro en tierra. Entonces veíamos cómo esto culmina con algo sobrenatural, y ahí dejamos hace 8 días. Entonces seguimos hoy, chicos, con Levítico capítulo 10, y vamos a estudiar los versículos del 1 al 5. ¿Qué dice? Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón,
Tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor un fuego ilícito, pues él no lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que lo consumió y murieron ante él. Moisés dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, en los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Moisés mandó llamar a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, vengan acá y retiren del santuario a sus hermanos, sáquenlos del campamento. Ellos se acercaron y tomándolos por las túnicas, se los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había ordenado. ¿Qué sucedió aquí? Que nos lo cuentan como sin anestesia y nos coge como condorito plop. Llevamos una cantidad de clases aprendiendo todo el ritual de las ceremonias que se deben hacer para consagrar el tabernáculo, todos los objetos y a los mismos sacerdotes. Es algo súper sagrado, con una reverencia impresionante, donde Dios ordena una cantidad de instrucciones detalladas, se enfatiza que se debe hacer al pie de la letra, repiten absolutamente todo durante 7 días. E inmediatamente, esto ocurre inmediatamente después de la solemne consagración del tabernáculo y del sacerdocio que está en el capítulo anterior, en el Levítico 9, donde todo el pueblo vio la gloria de Dios, sobrenaturalmente cae un fuego celestial y consume ese sacrificio, esos animales que hay en ese altar. Y resulta que Nadab y Abiú, que son los hijos mayores de Aarón, recuerde que Aarón tenía 4 hijos, los hijos mayores prenden un fuego, utilizan un fuego común no autorizado en sus incensarios. En lugar de tomar de las brasas del altar, acuérdese que el altar se encendió con ese fuego de Dios. Si ellos necesitaban fuego para cualquier otra ceremonia dentro del tabernáculo, tenían que coger de las llamas del altar. Ese era fuego sagrado que ardía continuamente. Recuerdan que en unos capítulos anteriores Dios les había la orden que una de las funciones de los sacerdotes eran estar pendientes de que ese fuego nunca se fuera a apagar. Entonces, si ellos necesitaban, tenían que cogerlo del altar, porque eso Dios mismo había encendido ese altar. Actuaron con presunción, con ligereza y posiblemente bajo los efectos del vino, que eso lo vamos a ver más adelante en los versículos del 8 al 11. En todo caso, en conclusión, los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, utilizaron un fuego que no era, muy seguramente en una ceremonia que no tampoco se había mandado, inventando su propia manera de acercarse a Dios en vez de seguir las instrucciones exactas del Señor. Y Dios se manifiesta de forma drástica, porque su santidad no es negociable. El acceso a su presencia requería una estricta obediencia, especialmente por parte de los líderes espirituales que representaban al pueblo, o sea, los que más tenían que ser obedientes, ellos eran ellos como sacerdotes. El día anterior habían terminado con la ceremonia para la unción de ellos como sacerdotes, entonces ellos eran el ejemplo para toda la nación. Dios no podía actuar menos, tenía que ser totalmente justo y el castigo tenía que ser a la medida del pecado que ellos habían cometido. ¿Y cuál fue el castigo? La muerte. Los primos de Nadab y de Abiú, que se llamaban Misael y Elzafán, debieron sacarlos del santuario, del tabernáculo, porque los primos sí tenían ropa común y corriente. Acuérdense en que los sacerdotes y todo lo que había dentro del tabernáculo estaba totalmente consagrado a Dios, era sagrado. Los primos entran, sacan los cadáveres de Nadab y de Abiú, mostrando que la contaminación del pecado no debía tocar el tabernáculo. Y a pesar del dolor desgarrador que debía tener Aarón en ese momento por haber perdido a sus 2 hijos mayores, él guardó silencio, reconociendo que Dios debía ser santificado y honrado por encima de los lazos familiares y emocionales. Y esto es una prueba durísima también. Y Aarón aquí fue muy obediente, dándose cuenta que cualquier dolor de haber perdido a sus hijos era menor que honrar al Dios Todopoderoso que les había dado unas instrucciones perfectas. Versículos 6 al 7. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, los dos menores que quedaron.
No anden ustedes con el pelo despeinado, tampoco se rasguen los vestidos, así no morirán ustedes ni se irritará el Señor contra toda la comunidad. Sus hermanos israelitas llorarán por el incendio que produjo el Señor, pero ustedes no vayan a salir de la tienda de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes y ellos hicieron lo que Moisés dijo. Moisés le ordena a Aarón y a sus dos hijos sobrevivientes, a los menores, a Eleazar, a Itamar, que no muestren señales humanas de luto por la muerte fulminante de sus familiares, es decir, de sus hermanos y de los hijos de Aarón, que eran Nadab y Abiú, prohibiéndoles descubrir sus cabezas, rasgar sus vestiduras o salir del tabernáculo bajo la advertencia que morirían y Dios desataría su ira sobre todo el pueblo debido a que el aceite de la unción sagrada estaba sobre ellos. Recuerdan que yo les dije que recordaran cuando Dios les había dicho que tenían que permanecer 7 días dentro del tabernáculo y que no podían salir mientras ellos tuvieran las vestiduras sagradas y ellos mismos estuvieran consagrados. Entonces ellos no podían salir del tabernáculo para ir a enterrar a sus hermanos o Aarón a sus hijos. Los sacerdotes acababan de ser consagrados públicamente. Su rol como mediadores ante Dios exigía que su lealtad a la santidad divina estuviera por encima del dolor familiar. Si los líderes espirituales mostraban rebelión o descontento ante el juicio de Dios, el cual ocurrió porque Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, habrían validado el error de sus parientes y arrastrado a todo Israel a la culpa y al castigo divino. El texto fuera de eso añade que era el pueblo de Israel en general quien debía lamentar el fuego que Dios envió. Es decir, si ellos no hubieran cumplido en este momento con la orden de Dios de que no hicieran luto, que no salieran del tabernáculo para ir a enterrar a sus hermanos, las órdenes, todas las instrucciones de Dios hubieran caído al piso totalmente. Entonces ellos como líderes espirituales tenían que obedecer a Dios antes de ir a cumplir con rituales funerales. Y Dios les dice que todo el pueblo, los que están afuera del tabernáculo, eran los que se iban a encargar de enterrar a sus hermanos y de llorar por ellos, por la muerte de ellos. Abandonar el santuario en medio de la crisis equivaldría a un abandono de deberes o a contaminación ritual. El texto recalca que el aceite de unción del Señor estaba sobre ellos, estaban ya marcados y apartados exclusivamente para el servicio de Dios, lo que implicaba una restricción total de movimiento y conducta mientras ejercieran su función mediadora. Mientras ellos estuvieran funcionando como sacerdotes, no podían dedicarse a otras cosas. Eso Dios ya lo había recalcado muchísimo, que ellos iban a hacer la tribu apartada, la tribu santa, y ellos como familiares de Aarón, los sacerdotes, pues ya estaban consagrados para trabajar únicamente para Dios. Versículos 8 al 11. El Señor dijo a Aarón, ni tú ni tus hijos deben beber vino ni bebidas fermentadas cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo puro y lo impuro, y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moisés. Fíjense en qué curioso. Aunque el texto no declara en ningún momento de una manera explícita que los hijos de Aarón murieron por haber tomado, el hecho de que Dios dé esta orden en este momento sobre el alcohol, que prohibía que tomaran alcohol bajo pena de muerte cuando estuvieran sirviendo en el tabernáculo, pues insinúa que el error de los dos jóvenes pudo deberse a una falta de lucidez mental al oficiar borrachos. La restricción aplicaba específicamente para los momentos del servicio ministerial en el santuario, es decir, cuando entres en el tabernáculo, cuando estés trabajando dentro del tabernáculo. ¿Por qué? Porque pues en ese momento hablan de vino, pero hoy en día podemos hablar de cualquier sustancia que nuble la mente. Nublar el juicio ponía en riesgo la vida del sacerdote. La sobriedad física era y es hoy en día indispensable para lograr una lucidez espiritual. Nosotros tenemos que estar en nuestros 5 sentidos, lúcidos con nuestra mente clara cuando estamos en la presencia del Señor, cuando hablamos con Dios. Nada que nos nuble la mente, así sea el alcohol, la droga, ponernos meditación.
la mente en blanco, yoga, cualquier cosa que nos pueda nublar la mente está totalmente prohibido por esto. Un sacerdote intoxicado, un hijo de Dios intoxicado, pierde la capacidad de distinguir entre lo sagrado y lo común o entre lo ceremonialmente puro y lo impuro. Y este pasaje nos está enseñando que las cosas de Dios no se pueden manejar de manera ligera, impulsiva o bajo influencias que alteren el control propio. Y este trasfondo bíblico que nos habla de la sobriedad representa la responsabilidad también que debemos tener, la vigilancia. El Señor nos rescalca mucho a los cristianos, a los hijos de Dios, que debemos estar vigilantes, ¿no? Para no caer en las garras del enemigo. Y el respeto reverente que se debe tener al acercarse a la santidad divina o al ministrar a otras personas. Imagínense tan terrible eso de que, ¿qué tal una persona orando, dando consejería, dando un sermón en el altar bajo los, bajo los efectos del alcohol o de una droga? Versículos 12 al 15. Moisés dijo a Aarón y también a Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón: tomen la ofrenda de cereal que ha quedado de la ofrenda puesta al fuego ante el Señor y cómanla sin levadura junto al altar porque es sumamente sagrada. Cómanla en un lugar santo, porque así se me ha mandado. Es un estatuto para ti y para tus hijos con respecto a la ofrenda puesta al fuego ante el Señor. Tú y tus hijos e hijas podrán comer también en un lugar puro el pecho, que es ofrenda mecida, y el muslo dado como contribución. Ambos son parte de los sacrificios de comunión de los israelitas y a ti y a tus hijos se les han dado como estatuto. Tanto el muslo como el pecho serán presentados junto con la ofrenda de la grasa puesta al fuego para ofrecérselos al Señor como ofrenda mecida. Será un estatuto perpetuo para ti y para tus hijos, tal como lo ha mandado el Señor. Entonces Moisés da instrucciones urgentes a Aarón y a sus hijos sobrevivientes, es decir, a Eleazar y a Itamar, sobre cómo y dónde pueden consumir las ofrendas sagradas después de esa trágica e inmediata muerte de Nadab y de Abiú por ofrecer fuego extraño. El núcleo de este pasaje es sencillo: la continuidad del servicio sagrado con obediencia absoluta, demostrando que el dolor humano no debe interrumpir ni corromper los mandamientos divinos. Se tenía que seguir con la ceremonia a pesar de la tragedia. Aarón y sus hijos debían seguir las reglas rituales con precisión estricta, sin permitir que el luto o el shock alteraran las instrucciones de Dios. Y yo creo que ahí sí estaban todos ellos y todo el pueblo con el corazón dispuesto a obedecer después de ver lo que le había pasado a los dos chicos. El pasaje está enfatizando la necesidad de discernir las categorías que Dios establece. Él dice dónde y cómo comer, quiénes pueden comer y qué alimentos se pueden comer para preservar la reverencia en la adoración. Acuérdense que nada es a mi manera, todo es según el mandato de Dios. Versículos 16 al 20. Moisés pidió con insistencia el macho cabrío del sacrificio por el perdón de pecados, pero este ya había sido quemado en el fuego. Irritado con Eleazar e Itamar, los hijos sobrevivientes de Aarón, les preguntó: ¿por qué no comieron el sacrificio por el perdón dentro del santuario? Es un sacrificio sumamente sagrado. Se les dio para quitar la culpa de la comunidad y obtener el perdón de los pecados de ellos ante el Señor. Si no se introdujo en el lugar santo la sangre del macho cabrío, ustedes debieron haberse comido el animal en el área del santuario tal como se los mandé. Entonces Aarón respondió a Moisés: hoy mis hijos ofrecieron ante el Señor su sacrificio por el perdón y su holocausto, y es cuando tenía que sucederme semejante desgracia. Si hoy hubiera yo comido del sacrificio por el perdón, ¿le habría parecido correcto al Señor? Al oír esto, Moisés quedó satisfecho con la respuesta. ¿Qué pasó aquí? Expliquémoslo un poquito. Dios entonces da la orden de que sigan con el ritual. Entonces ellos tienen que seguir con la ceremonia y hacer del sacrificio y comerlo. Pero Moisés descubre con enojo que Eleazar e Itamar, los hijos menores sobrevivientes de Aarón, quemaron por completo el macho cabrío de la expiación en lugar de comer la parte que les correspondía en el lugar santo.
Según el manual ritual de Levítico, el procedimiento dependía de dónde se colocaba la sangre del animal. Si la sangre entraba al lugar santísimo, el animal debía quemarse por completo fuera del campamento, pero si la sangre no entraba al santuario interior, como fue en este caso, los sacerdotes debían comer la carne. Al comerla, ellos asumían de forma simbólica el pecado de toda la comunidad para hacer expiación. Por eso era tan importante que ellos comieran eso. Moisés, al ver que ellos no obedecieron, sino que quemaron todo el animal, tuvo mucho miedo que esta nueva desobediencia desatara otra vez la ira de Dios sobre la familia de Aarón y que los reprendiera severamente y que cosa peor que la muerte podía ocurrir, pues que matara a toda la familia o que el castigo cayera sobre todo el pueblo. Pero entonces cuando Moisés se para frente a Aarón para regañarlo y con temor decirle, ¿qué te pasó? ¿Otra vez estás desobedeciendo a Dios? Aarón se basa en dos pilares fundamentales para explicarle por qué no había comido. Primero, su condición de luto. En la cultura hebrea, si ustedes recuerdan todo lo que hemos aprendido, el luto profundo incapacitaba a la persona para participar con alegría de banquetes sagrados o festines frente a Dios. Bueno, esto pasa casi en todas las culturas, ¿no es cierto? Aunque casi siempre en algunas partes alrededor de las ceremonias de cuando hay entierros y lutos, siempre hay mucha comida. Por lo general, el que está en duelo, en un gran duelo, se le quita el apetito, ¿no es cierto? Entonces, pues ellos estaban, Aarón había perdido dos hijos. Sus hermanos habían perdido a los hermanos mayores, que siempre son pilares del hogar, estaban con una gran tristeza. Entonces, esa condición de luto, pues a ellos no les iba a pasar bocado, no tenían ganas de comer, pero sobre todo no desobedecieron por eso, sino por respeto a la santidad divina. ¿Por qué? Aarón consideraba que comer la ofrenda sagrada con el corazón destrozado e impuro por la tragedia familiar habría sido un acto de irreverencia e hipocresía ritual. Prefirió destruir el alimento de forma íntegra a consumirlo de mala gana. ¿Qué quiere decir esto? Aarón y sus hijos dijeron, listo, vamos a obedecer porque sabemos que debemos obedecer a Dios. Pero Dios conoce nuestros corazones y no vamos a comer del animal porque tenemos rabia, porque sabemos que Dios actuó justamente, pero nuestro dolor es tan grande que primero no nos pasa el bocado y segundo, no tenemos en este momento un corazón agradecido y no podemos ser intermediarios ante Dios porque estamos pecando, porque estamos con un dolor profundo y estamos con una rabia muy grande y no se lo podemos ocultar a Dios. Lo único que podemos es hacer este sacrificio completo diciéndole, Señor, te obedecemos, pero tengo el corazón dolido y con rabia. Dame tiempo, Señor. Te amamos, Señor. Sé que actuaste justamente, que eso era lo que tenía que suceder, pero mi corazón en este momento no está al 100%. Y el pasaje concluye diciendo que al escuchar los argumentos de su hermano, Moisés se dio por satisfecho, es decir, que Dios también entendió. Moisés comprendió que Aarón no desobedeció por rebeldía o por negligencia, como si lo hicieron sus hijos mayores, Nadab y Abiú, sino por un profundo y reverente temor piadoso ante la dolorosa pérdida de sus hijos. Lo que también nos comprueba que nosotros podemos ir con toda tranquilidad ante Papá Dios cuando tenemos rabia, cuando no entendemos por qué está pasando lo que está pasando en nuestra vida, cuando no entendemos los silencios de Dios, cuando no entendemos por qué oramos tanto y el Señor no nos contesta, porque a veces pensamos que Dios no nos quiere lo suficiente sabiendo que nos ama. Es una mezcla de emociones cuando uno es creyente porque creemos, amamos a Jesús, pero no comprendemos con nuestra mente finita por qué Dios no contesta nuestras oraciones o porque estamos pasando por momentos difíciles. Y llegar hipócritamente a cantar y alegrarnos. Eso no tiene sentido porque Dios conoce nuestros corazones. Dios acepta cuando le decimos, Señor, te amamos, sabemos que tú eres justo, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, pero no tengo en este momento corazón para agradecerte ni para cantar. Dame un tiempito que se me pase el dolor. Y eso fue lo que sucedió en este momento. Entramos a Levítico capítulo 11, cambiando un poquito ya de tema. Versículos del 1 al 8.
El Señor ordenó a Moisés y a Aarón que dijeran a los israelitas, de todas las bestias que hay en tierra firme, estos son los animales que ustedes podrán comer. Los rumiantes que tienen la pezuña hendida y partida en dos. Hay, sin embargo, rumiantes que no tienen la pezuña partida. De esos animales no podrán comer los siguientes. El camello, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida en dos. Este animal será impuro para ustedes. El tejón, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. La liebre, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. El cerdo, porque tiene la pezuña partida en dos, pero no es rumiante. Este animal será impuro para ustedes. No comerán la carne ni tocarán el cadáver de estos animales. Ustedes los considerarán animales impuros. Entonces aquí entrando a un tema totalmente nuevo y diferente a la tragedia que vivimos en el capítulo 10. Aquí se están estableciendo las leyes dietéticas fundamentales para el pueblo de Israel, no únicamente para los sacerdotes, sino para todo el pueblo. En esta primera parte se están distinguiendo los animales terrestres que son limpios, es decir, los que son aptos para comer, y los animales inmundos o impuros, que son los animales prohibidos para comer. Y se basan únicamente en dos requisitos. ¿Qué clasifica un animal terrestre para que sea impuro o puro? Simplemente si rumia y si tiene la pezuña partida o hendida. Para que un animal fuera considerado limpio, debía cumplir entonces simultáneamente con dos condiciones. Primero, rumiar. Rumiar es masticar dos veces el alimento. El animal come, lo mastica, después regurgita el forraje para masticarlo nuevamente. Esto tiene una cantidad de procesos químicos y bueno, que hacen que sucedan muchas cosas en el animal. Y que tenga pezuña hendida, es decir, que tenga las patas, la pezuña completamente dividida en dos partes. Si un animal cumple con solo una de las dos características, como el cerdo, por ejemplo, el cerdo tiene la pezuña partida, pero no rumia. El conejo es al contrario, rumia, pero no tiene la pezuña hendida. En este caso, los dos animales son considerados inmundos o impuros. Ser impuro en el contexto de alimentación no significaba que el animal fuera pecador o sucio desde un punto de vista biológico, es decir, que no matara a la persona. Acá se está hablando desde el punto de vista ritual espiritual, haciendo a estos animales no aptos para el consumo ni para mantener el orden ritual dentro del pueblo que habitaba con un Dios santo. Recuerden que toda la nación de Israel fue consagrada santa, es decir, apartada, diferente de todas las demás naciones, y por eso tienen estas reglas específicas de dieta. Aunque el trasfondo principal era teológico y de obediencia, aquí también se prueba la obediencia, muchas de estas restricciones protegían también a los israelitas de consumir carnes con altas probabilidades de portar parásitos o enfermedades en el mundo antiguo. Recuerden que no existía la refrigeración, chicos, y hay unas carnes que se van dañando mucho más rápida que otras, y a veces a simple vista no se ve que la carne se está dañando. Entonces Dios sabía cuáles eran esas carnes, y para que ellos no se enfermaran, no había ni refrigeración, ni antibióticos, ni se le podía poner a los animales una vacuna para sacar los parásitos, en fin. Entonces no solamente era probar la obediencia de ellos haciendo este ritual, sino también protegiéndolos en cuanto a la salud. ¿Qué pasa con todos estos mandatos y todas estas restricciones hoy en día? Pues en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Dios nos habla de esto. Vamos a tocar solamente dos pasajes. Marcos capítulo 7 versículo 19 y Hechos capítulo 10. ¿Qué nos dice Marcos 7 19? No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla, porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Si ustedes leen todo el pasaje, van a entender el contexto. Jesús peleaba mucho con los fariseos, o los fariseos peleaban mucho con Jesús, porque Jesús no estaba siguiendo muchas de precisamente de estas reglas y estas instrucciones que se estaban dando en Éxodo y en Levítico, porque Jesús vino precisamente a cumplir de una vez y para siempre con todo este ritualismo para que no se volviera a hacer.
Entonces, ¿recuerdan cómo criticaban a Jesús porque hacían milagros en sábado? Miren, ellos se perdían de grandes milagros, de ver cómo un ciego podía recobrar la vista, un cojo caminar, un muerto resucitar, por estar pendientes de los detalles que había hecho esto en sábado. En vez de reconocer el gran milagro, se fueron para el punto en la I. Y lo mismo, ay, que comen sin lavarse en las manos, ¿no? Entonces ahí es cuando Jesús les dice, mire, ustedes están tan pendientes de todas estas pequeñeces que descuidaron las cosas importantes. Hubiera sido genial que ustedes hubieran seguido con las instrucciones de Dios en todo este ritualismo, pero también haberse acordado de las cosas importantes, pero olvidaron lo importante por mantenerla limpias las manos, tienen sucio el corazón y la conciencia. Al fin y al cabo, todo lo que ustedes cogen con la mano de comida y se lo llevan a la boca, eso va a terminar en el inodoro, les está diciendo el Señor. Ahorita lo importante es lo que hay en sus corazones. Y termina diciendo, con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos, es decir, que hoy en día no existe esta restricción de animales puros e impuros. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta los cristianos es que como nosotros ahora somos el templo, en esa época estaba el tabernáculo, el templo de Jerusalén, pero ahora somos nosotros el templo. Y como en esa época Dios restringió todo para que fuera limpio física y espiritualmente, nosotros como templo del Espíritu Santo, pues también tenemos que tener cuidado. Si yo tengo una enfermedad o tengo problemas con algún alimento, pues yo debo cuidar el templo del Espíritu Santo y no comer aquellas cosas que me hacen daño. Entonces, pues también hay una cierta restricción en los alimentos según la salud que yo tengo. Y el otro es Hechos capítulo 10 donde está esa historia también apasionante que dice, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Sintió hambre y quiso algo de comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, señor, respondió Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Este pasaje es muy importante porque nos da dos enseñanzas que marca un antes y un después en la Gran Comisión y en el Evangelio. Primero le está enseñando a Pedro, ya había habido una visión, hay un personaje que no es judío, que de alguna manera se enteró de Jesús y quería conocer más sobre Jesús. Y en sueños se le aparece Jesús a este personaje y le dice que mande a llamar a alguien que se llama Pedro. Y mientras tanto, el Señor también se le está apareciendo a Pedro en esta visión para, con esta simbología de la sábana y de varios animales, mostrarnos que el evangelio, que el plan de salvación de Dios no iba a ser únicamente para los judíos, sino para toda la humanidad. Es decir, que Dios ya le estaba dando la orden a Pedro que tenía que ir donde esta familia gentil a contarles el plan de salvación. Y Pedro obedece y va y ellos reciben a Jesucristo y también reciben de una manera sobrenatural al Espíritu Santo. Y ahí se confirma que el plan de salvación es para todo el mundo. Pero aquí también se ratifica que ya Dios vuelve puros y comibles todos los animales. Versículos 9 al 12. De todos los animales que viven en el agua, es decir, en los mares y en los ríos, ustedes podrán comer los que tengan aletas y escamas. En cambio, considerarán inmundos a todos los animales de los mares y de los ríos que no tengan aletas ni escamas, sean reptiles u otros animales acuáticos. No comerán su carne y rechazarán su cadáver porque ustedes los considerarán animales inmundos. Todo animal acuático que no tenga aletas ni escamas será para ustedes un animal inmundo. Entonces, en el anterior nos dieron las restricciones para los animales terrestres. Aquí Dios está estableciendo que solo los animales acuáticos con aletas y escamas son aptos para el consumo. Esto es lo que se conoce como animales limpios y que pertenecen a la cocina kosher. La comida kosher, cuando uno habla con judíos y hay supermercados que venden comida kosher, es decir, que tienen todas estas restricciones.
Mientras que aquellos que no tienen aletas ni escamas, como los mariscos y el pulpo, son considerados inmundos o abominación en las restricciones que estaban dados para los israelitas en ese tiempo. El criterio físico único para los animales acuáticos, la regla solamente requería dos elementos simultáneos, que tuvieran aletas porque esos los hacen nadar de forma ordenada y escamas que cubren y protegen el cuerpo para que no estén contaminados. Todo lo que se arrastre o nada sin cumplir esto, que no tengan aletas o que tengan aletas y no tengan escamas o escamas y no tengan aletas, debían ser excluidos de la dieta. Estas normas no buscaban clasificar qué era higiénicamente mortal o moralmente pecaminoso, sino separar a Israel de las naciones vecinas. Era un recordatorio constante en cada comida de que el pueblo pertenecía a un Dios santo y acuérdense que lo primero que está haciendo Dios con todas estas reglas es medir la obediencia en la nación de Israel, pero indirectamente también los estaba protegiendo de animales que les podría traer enfermedades. Para la fe cristiana, estas leyes dietéticas temporales del antiguo pacto fueron cumplidas y abolidas, enseñando posteriormente que la impureza espiritual proviene del interior, es decir, del corazón humano y no de los alimentos que se ingieren, que eso era lo que se enseñaba. Entonces yo era puro, santo, según lo que comía, y no, eso era simplemente un símbolo. Versículos 13 al 19. Las siguientes aves ustedes las rechazarán y no las comerán porque las considerarán animales inmundos. El águila, el quebrantahuesos, el buitre negro, toda clase de milanos y halcones, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota y toda clase de gavilán. El búho, el cormorán, el ibis, la lechuza nocturna, el búho del desierto, el águila pescadora, la cigüeña, toda clase de garzas, la bubilla y el murciélago. Entonces ya nos hablaron de los animales terrestres y de los animales acuáticos. Aquí nos hablan de las aves. Dios prohíbe al pueblo de Israel el consumo de 20 tipos de aves y animales alados considerados inmundos o impuros, destacando principalmente aves de rapiña, las carroñeras y las carnívoras. Prácticamente todas las aves de esta lista comparten el hábito de alimentarse de carroña, de carne cruda o de sangre, o son depredadoras. Al comer animales muertos o carroña, estas aves acumulaban toxinas y transmitían fácilmente enfermedades peligrosas en el mundo antiguo. Dios usa estas reglas dietéticas como un cerco simbólico y práctico para apartar a Israel de las costumbres de las naciones vecinas, es decir, de las naciones paganas, de las que no eran del pueblo de Dios, no eran israelitas, y para enseñarles a los israelitas a obedecer. En el sistema levítico, lo impuro no siempre equivalía a un pecado moral, sino a aquello que representaba desorden o muerte, separándose de la pureza requerida para acercarse a la santidad de Dios. Si Dios no los hubiera protegido de esta manera tan estricta, pues como ellos eran tan poquitos, estaban dando vueltas por el desierto 40 años, después iban a estar rodeados por enemigos, la nación de Israel se hubiera extinguido hace siglos, no hubieran sobrevivido. Versículos 20 al 23. A todo insecto volador que camina en cuatro patas lo considerarán ustedes un animal inmundo. Hay, sin embargo, algunos insectos voladores que caminan en cuatro patas y que ustedes podrán comer. Los que además de sus patas tienen zancas para saltar y también toda clase de langostas, grillos y saltamontes. Pero a los demás insectos alados que caminan en cuatro patas, ustedes los considerarán animales inmundos. Dios establece que la mayoría de los insectos voladores que caminan en cuatro patas son inmundos y repugnantes, pero permite comer aquellos que tienen piernas con articulaciones para saltar como las langostas, los saltamontes y los grillos. Yo me acuerdo que recién empecé a leer la Biblia y hablaba que Juan el Bautista comía langosta. Yo decía, ay, pero ¿de qué se quejan si comer semejante manjar, un plato tan grande? Yo me imaginaba que eran las langostas del mar, no había caído en cuenta que eran lo que nosotros conocemos como saltamontes o chapulines. Entonces, eso sí se podían comer. Estas distinciones formaban parte de las leyes ceremoniales dadas al pueblo de Israel. Su propósito, lo repito nuevamente, principal era enseñar la santidad y la separación de Israel de otras naciones, simbolizando la pureza y el orden dentro del diseño divino, además de aportar beneficios prácticos de higiene. Entonces, no sé, no, para los que no sepan, aquí en Colombia, en Santander se come hormigas, no estarían tampoco en la lista, aunque así ya se pueda comer.
Gracias, yo no, muchas gracias a los que les gusta, pues hay gustos para todo. Chicos, vamos a dejar después de tanta receta, no sé si les dio hambre, después de todo esto. Vimos una historia trágica, triste, de desobediencia, que tristemente nos acuerda también cómo somos nosotros los seres humanos, ¿no? Dios nos da instrucciones tan claras y nosotros de verdad somos muy desobedientes. Es verdad que no es tan fácil hoy en día tampoco, tenemos muchos enemigos que nos llevan a pecar. Vivimos en un mundo que está bajo maldición por el pecado original. Tenemos una naturaleza inclinada totalmente al mal. Tenemos tres enemigos fuertísimos, Satanás, nuestra carne y el mundo. Entonces, por eso es que tenemos que prepararnos espiritualmente porque definitivamente la carne es débil. Y si le pasó a ellos que vivían en un contexto tan sano, ¿no? Metidos en unas tiendas de campaña sin casi ninguna tentación y pecaban de manera tan impresionante, pues nosotros más. Eso no es excusa, por lo tanto, bendiciones para todos los que me acompañan cada 8 días para aprender un poquito más del Señor y que esto nos fortalezca espiritualmente. Dios mediante, nos veremos en la próxima clase. Que tengan una linda semana. Bendiciones.